This is a demonstration of Wirecast. Hola, buenas tardes. Esto es Situación General del Mercado. Voy a comentarles unas breves notas sobre lo que ha ocurrido hoy en el mercado europeo y en el mercado norteamericano, que ha caracterizado, tampoco ha habido mucho movimiento. Y luego, más adelante, voy a repasar la agenda económica pues, para que estén atentos a qué es lo que puede ocurrir los próximos días, sobre todo de cara al jueves, tanto en Estados Unidos como en Europa. Bien, para comentar así un poco lo que ha ocurrido en la jornada de hoy, datos interesantes o cuestiones interesantes, se presentaba, el Instituto CIEP alemán presentaba las encuestas que nos daban la confianza de la inversión en Alemania y habían salido cifras pues, bastante negativas conforme a lo esperado. De hecho, eran las cifras más negativas que se daban desde enero de 2009. La cifra en concreto que se ha publicado para el mes de julio era menos 15,1, siendo la de mayo menos 9, y en enero del 2009 la cifra que se presentó tan negativa era menos 31. Por tanto, sigue siendo una cifra bastante negativa. Luego hemos tenido también un comentario un poco desafortunado o un tanto negativo de la presidenta Angela Merkel, que una vez más ha dicho pues, alguna declaración que no sentaba muy bien o que no era demasiado positiva, tampoco suele hacer las positivas, sobre la reunión del próximo jueves, sobre la eurozona y las soluciones que se plantean a Grecia, cómo hacer una participación organizada de mercados o del sector privado dentro de la deuda griega y demás. Lo que ha dicho es que tampoco se podía esperar nada espectacular de la reunión. Ha sido una sorpresa porque hemos visto que pegó un giro al mercado bastante rápido. El IBEX, que muy discretamente había subido unos cuantos puntos, pues ha sido salir la declaración y ha caído bastante. No es tampoco para dramatizarlo como ha ocurrido, pero sin embargo sí tiene repercusión. Yo creo que lo llevamos diciendo estos días, bastantes veces lo hemos dicho ya, que está muy sobrevalorado los comentarios que se hacen y sobre todo está muy viciado el mercado. Hay una mala percepción del mercado y la reacción psicológica es muy agresiva. Bueno, voy a pasar también a temas. Las subastas que teníamos hoy, tanto de Grecia como de España, han ido mejor de lo previsto. Grecia ha colocado como a 3 meses, bonos a 3 meses, en torno al 4,58% de rentabilidad, cifra que es mejor que la anterior. España en torno al 6% de los bonos a 10 años, que también mejoraba la rentabilidad anterior. De hecho, ha sido una cifra de confianza en la colocación de deuda, que estaba en máximos para España. Y Alemania sí incrementa un poco la rentabilidad de la colocación de bonos a 10 años, que subiría a los 2,70 de rentabilidad. Bueno, ¿qué más comentar? El mercado norteamericano nos sorprendía que IBM había adelantado los resultados que presentaban, dando una cifra mejor de la prevista en sus resultados empresariales. En concreto, el 8% el segundo trimestre de 2011 de incremento de su beneficio. Acumula ya bastante. El primer trimestre era positivo, el segundo, además, mayor de lo esperado. De hecho, he traído gráfico, además, de IBM para que veamos el bote que ha pegado. Eso ha arrastrado al alza la apertura en Wall Street. Y bueno, vamos a ver un poco los gráficos para ver exactamente qué ha hecho Europa, IBEX, DAX y Dow Jones. Y luego, además, IBM para que veamos la influencia que tiene ese movimiento. Comenzamos con DAX. Me preguntaba esta mañana un cliente que, bueno, cuál es la percepción que teníamos aquí sobre el DAX y si realmente los giros que estaba metiendo Europa o la recuperación que estaba teniendo después del susto que hubo la semana anterior, pues podían llegar a buenas zonas otra vez, incluso a zonas de máximos. No lo creo así. De hecho, si miramos el gráfico, vemos cómo esta zona en torno a los 7.300 puntos es una zona complicada para que se rebase. Y de hecho, ya estaríamos viendo un posible giro que estaría metiendo el mercado justo aquí, haciendo incluso pues un poco de resistencias en torno a los 7.250. En esta zona vemos que ya empieza a haber un posible giro. No hay ninguna noticia negativa que lo pueda tirar para abajo, pero yo creo que basta con que veamos esto para que veamos que carece de mucha fuerza este impulso y que probablemente o bien se quede estancado en una zona lateral en torno a los 7.250 o 7.200, o bien incluso haya más probabilidades de que tienda a girar a la baja de nuevo, por desgracia. Respecto al IBEX, vamos a ver aquí el movimiento que ha habido. Lo único importante, ha abierto con un gap al alza, tiene una subida bastante fuerte al principio de la sesión, se ha quedado un poco parado en estas zonas, vemos que tampoco conseguía sobrepasarlas, casi un doble techo formado aquí, y acto seguido, cuando han llegado las declaraciones, en torno a las 3 de la tarde aproximadamente, un poco antes quizá, Merkel decía en medios públicos que no se podía esperar mucho de la reunión. Una caída abrupta del mercado a 9.351 puntos el futuro del IBEX, casi a los niveles, incluso por debajo de los niveles que había hecho la apertura, cubriendo incluso el gap que había dejado detrás.
vuelve a intentar subir hasta zonas en las que estaba al principio de la sesión tras la declaración de Merkel, pero vemos que incluso igualmente, al igual que el DAX, se queda sin fuerza en este impulso y parecen estar bastante retraídos, no parece que haya un impulso claro que los conduzca al alza. Incluso si miramos algún gráfico a largo plazo, vemos como hay una clara tendencia, si lo vemos aquí, a la baja. Entonces, probablemente estos giros cada vez tienen menor fuerza, están denotando que si bien el mercado no parece que haya ninguna noticia negativa más allá de todo lo que llevamos o todo lo que haya habido hasta ahora, muy probablemente tampoco haya nada positivo que lo incremente. Vamos a ver lo que era el mercado norteamericano. Tenemos este gap que ha dejado aquí directamente el IBM, tras la presentación de resultados, pre-market subiendo, apertura con un gap bastante importante, y ahí la teníamos, una subida muy fuerte que ha tenido, se queda en torno a los 181,58 o 181,60 dólares por título. ¿Y cómo ha repercutido en el Dow Jones? Bueno, pues como vemos aquí, vamos a poner un gráfico a más corto plazo, ha tenido una subida bastante fuerte en la apertura. Igualmente, replica el patrón que estaba haciendo IBM y también replica el patrón del resto de bolsas europeas. Subidas fuertes, rápidas, pero no parecen llegar a buen sitio y se quedan estancadas. Vemos Dow Jones estancado ahí. Sí quería enseñarles el gráfico que está haciendo Dow Jones más a largo plazo, sencillamente porque nos muestra una formación, vamos a ver, bastante peculiar. ¿Alguien reconoce esta formación? Yo lo que veo aquí es que se está formando una figura un poquito peligrosa. Puede que simplemente sea un doble soporte lo que está haciendo para irse más arriba, pero se está quedando sin impulso y de confirmarse un giro, cuidado en la zona de los 11.800, 12.000 puntos del Dow Jones, porque de romperse esto podría estar haciendo una figura de hombro, cabeza, hombro. Si lo vemos aquí es así una W, de romperse a la baja, pues puede tener una caída bastante dura, ya que además es una formación de largo plazo, es bastante fiable. Entonces, bueno, en todo caso, ¿qué estoy preguntando a los que a nivel particular nos comentan o nos llaman por teléfono? Pues que yo no echaría tampoco mucha confianza al mercado, tal como está la situación en Europa, que en Europa tendría máxima precaución y que en Estados Unidos, insisto, a nivel fundamental, basta no solamente los patrones técnicos que se formen en los gráficos, siempre hablo de esto. Una cosa es el patrón técnico que vemos en el gráfico y otra cosa es la formación o el contexto que se esté formando en torno al mercado a nivel fundamental. Y en Estados Unidos, insisto, que con todo lo que está cayendo en Europa se empieza a extender el discurso al mercado norteamericano. ¿A cuál es la deuda norteamericana? ¿A cuánto están los credit default swaps de Estados Unidos? Y si empieza a extenderse el discurso hacia ese terreno, yo no descartaría que de aquí a dentro de poco tengamos hablando a los medios sobre pues, los bonos de Estados Unidos y la rentabilidad que se coloca la deuda de Estados Unidos. Tiene un problema muy serio de deuda. Si eso ocurre, no solo tenemos un patrón de hombro cabeza hombro que puede romperse a la baja en Estados Unidos, en el Dow Jones, sino que si además le añadimos un contexto negativo y un miedo o pánico como el europeo dentro del mercado americano, pues podríamos ver unas bajadas muy duras en Estados Unidos que, por supuesto, van a rematar por completo la renta variable en Europa. Ojalá que no sea así, ojalá que mejoren las condiciones, ojalá que el tema de Grecia deje de dar tanto castigo al mercado europeo y se determine una solución, se acepte, se descuente en el mercado cualquier tipo de acontecimiento negativo que lo que pueda tener Grecia, que ya bastante ha caído con el tema, y sigamos para adelante y simplemente recuperemos niveles normales. Por mi parte, mi opinión, máxima atención a Estados Unidos. Me voy a despedir ya, no sin antes comentar que sigamos con atención la agenda de resultados. De cara al miércoles, mañana publicará España a las 11 de la mañana la balanza comercial, resultados de la balanza comercial, y la Eurozona a las 4 de la tarde presentará la confianza del consumidor en la Eurozona. Tenemos para el jueves también la reunión de la Eurozona para temas de en qué condiciones se va a hacer la participación dentro de los bonos de Grecia por parte del sector bancario privado y también las peticiones de subsidio de desempleo en Estados Unidos. Así que simplemente tengan atención a datos, macro datos fundamentales por si pueden dar algún golpe al mercado. Podrían mover bastante el mercado, está delicado. Y sobre todo también, ya digo, si se inicia una corrección en Estados Unidos, yo tengo ahora mismo a nivel personal mis ojos puestos en el Dow Jones, por si inicia realmente una zona de recorte, una zona de bajada, si inicia algún proceso de una tendencia bajista, porque sé que el mercado europeo ahora mismo está en un stand-by. Si no ocurre ninguna noticia de estas que últimamente nos pasan, sobresaltan los mercados, lo normal será que, viendo la determinación que toma el Dow Jones, así actuaremos con el mercado europeo y así adquirirá tendencia el mercado europeo. Eso es todo y espero que les sirva de utilidad. Buenas tardes.